Pues nada, en este seminario online vamos a hablar, como Maribel ha mencionado, de los incentivos fiscales y cómo se van a ver afectados por el impuesto mínimo global. ¿Por qué tenemos un seminario sobre este tema? Pues el impuesto mínimo global, como todos saben, va a establecer un mínimo de un 15% que se debe pagar en cada uno de los países para grandes multinacionales. Esto, como vamos a ver, tiene unas grandes ventajas a la hora de aumentar la recaudación tributaria, en disminuir el incentivo que tienen las empresas a trasladar beneficios y a limitar la competencia entre diferentes estados a la hora de introducir incentivos fiscales para competir por la inversión, pero al mismo tiempo también va a tener unos efectos en cambiar algunas de nuestras políticas fiscales. Y una de ellas, por supuesto, es el uso de incentivos fiscales al impuesto de sociedades en todo el mundo. ¿Por qué causa este efecto? Pues cuando tengamos un incentivo fiscal que reduzca el tipo impositivo de una empresa por debajo del 15%, estas empresas tendrán que pagar un impuesto complementario, es decir, la diferencia entre el tipo que estén pagando y ese 15%. Por lo tanto, las reglas GloBE van a tener ese efecto en el uso de incentivos fiscales para todos los países en el mundo, evocando la necesidad de revisar y de evaluar cómo las reglas GloBE van a afectar los incentivos que cada uno de nuestros países tienen que están utilizando actualmente. A medida que aumenta la adopción de la regla GloBE en más y más países, incluso esta cuestión se vuelve incluso más importante y es fundamental que las jurisdicciones empiecen a estudiar qué medidas pueden adoptarse en respuesta o analizar su propia situación para ver cómo adaptarse mejor a la nueva realidad. Entonces, ese es el contexto más o menos de este seminario. Vamos a empezar con un poco contando de qué tipo de información o qué tipo de contenido vamos a cubrir en este seminario. De la misma manera vamos también a decir qué es lo que no vamos a cubrir. Entonces, vamos en este seminario, lo que vamos a cubrir es, vamos a hacer una visual del uso de incentivos fiscales en todo el mundo, cuáles son las principales características de diseño de estos incentivos. Vamos también a hacer un análisis global de la regla GloBE, vamos a introducirla, simplemente cuáles son las principales características de estas reglas, cómo operan, y vamos a, una vez que tengamos, por un lado, hayamos puesto digamos, la base sobre cómo son los incentivos fiscales, cómo se utilizan, hayamos puesto la base sobre cómo son las reglas GloBE, vamos a poner juntos estas dos partes y vamos a analizar cuáles son las principales repercusiones de las reglas GloBE en el diseño de los incentivos fiscales al impuesto de sociedades. Una vez que tengamos hecho esto, vamos también a darle un poco de consideración a cuáles serían los principales puntos de interés o cuáles son los principales puntos en los que tenemos que reflexionar sobre cómo los incentivos GloBE, las normas GloBE van a cambiar la forma en la que diseñamos los incentivos fiscales en un futuro, y vamos a tener unas reflexiones sobre cuáles serían los próximos pasos una vez para analizar y para responder a esta nueva realidad. De la misma manera que hemos dicho qué es lo que más o menos vamos a tratar, vamos también a decir que hay algunas cosas, algunos contenidos que no vamos a tratar en este seminario. Por ejemplo, este seminario no va a englobar un análisis profundo de las reglas GloBE, ni vamos a cubrir lo que se refiere a la implantación de la regla. Todos estos puntos legalísticos se cubren en otros seminarios adicionales. Que cubrirán esa parte más de implantación, de la elaboración de la legislación y también de la cláusula sobre sujeción a imposición. Todo esto no se engloba en este seminario, pero sin embargo la buena noticia es que tienen en ese enlace al final de la diapositiva recursos adicionales o seminarios adicionales que complementan esta parte de la formación. Sin más dilación, como decía, el contenido de esta diapositiva, tenéis más o menos el contenido que vamos a cubrir. Vamos a hablar sobre el uso de incentivos fiscales, después vamos a dar una visual del impuesto mínimo global, vamos a presentar un marco para evaluar cuál es el impacto de la regla GloBE en los distintos países. Vamos a profundizar, una vez que tengamos este marco, uno de los aspectos es el diseño de incentivos fiscales, entonces vamos a hacer un poco más de hincapié en esta parte.
y vamos a terminar también con unas orientaciones para el análisis de impacto. Es decir, una vez que sabemos, que ya entendemos más o menos cuáles son los puntos claves de interacción entre las reglas GloBE y los incentivos fiscales, qué es lo que tengo que hacer para empezar a evaluar cómo mi jurisdicción en concreto va a afectarse. Y de ahí concluiremos con reflexiones sobre cuáles serían los próximos pasos a seguir. Comencemos entonces con la primera parte, que vamos a tratar sobre damos una visual sobre el uso de incentivos fiscales alrededor del mundo. Cada una de las secciones van a empezar con 3 mensajes clave. Este va a ser el formato que vais a ver en cada una de las secciones. En conforme al uso de incentivos fiscales, vamos a ver que los incentivos fiscales son de muy común uso entre los países en desarrollo, pero también realmente alrededor del mundo. Estos incentivos tienen distintas formas y pueden llegar a, como veremos más adelante, en ocasiones los ingresos no percibidos por estos incentivos pueden ser considerables y por lo tanto implican que es importante hacer una evaluación y reflexionar realmente sobre si estos incentivos que estamos dando realmente son capaces de generar el resultado que buscamos. Y como vamos a poder ver, el uso de incentivos fiscales también hace que la base imponible se reduzca y por lo tanto las empresas multinacionales se enfrenten realmente a niveles de imposición bastante bajos en todo el mundo. Y en parte, una de las razones, por supuesto, es el uso de incentivos fiscales. Entonces, estos son los 3 principales mensajes: un común uso con importantes consecuencias tributarias a veces y que resultan en que las multinacionales se enfrenten a niveles bajos de tributación. Antes de entrar un poco más en detalle y porque todos estemos más o menos en la misma página, en la misma onda, vamos a empezar a definir qué es lo que entendemos por un incentivo fiscal. Un incentivo fiscal no es más que una desviación del sistema fiscal de referencia. Es decir, por ejemplo, si tenemos el sistema de impuestos nominal, tipo nominal, es un 20% para todas las empresas y hay un incentivo que otorga un 5% para empresas manufactureras, ese 5% sería un incentivo fiscal porque es una desviación del 20% que es el que se aplica a todas las empresas. Por lo tanto, eso lo trataríamos con un incentivo fiscal. Y los incentivos fiscales se utilizan, como hemos dicho y ahora lo vamos a ver, muy ampliamente en todos los países y se introducen pues, para apoyar a diversos objetivos. Pues, podemos encontrar, por ejemplo, para atraer la inversión extranjera, para promover el crecimiento, para fomentar el desarrollo económico o para solucionar fallos de mercado. Habéis seguro oído hablar de la investigación y el desarrollo, en el que el mercado no es capaz de producir tanta investigación y desarrollo como es necesario y por lo tanto para suplir este fallo de mercado, digamos, se otorga ayuda pública para incentivar la inversión en I+D. Por lo tanto, hay múltiples objetivos. Cuando nos ponemos a mirar en esos múltiples objetivos por los que se utilizan los incentivos fiscales. Pero principalmente podemos englobar 2 tipos de incentivos fiscales. Tenemos incentivos fiscales que pueden centrarse en los gastos de las empresas, es decir, por ejemplo, una deducción por inversión, es decir, si inviertes 100 euros en maquinaria, pues esta deducción te va a permitir desgravarte el 130% de la inversión de maquinaria. Estos incentivos tienen un enlace claro con el gasto de la empresa. También hay incentivos fiscales que se centran, sin embargo, en el ingreso de la empresa. Es decir, en lugar de darte un incentivo hacia la inversión que la empresa está haciendo, dan un incentivo al ingreso. Es decir, por ejemplo, un tipo reducido, como he dicho anteriormente, un tipo reducido del 5% para las empresas manufactureras. Este incentivo fiscal va directamente al beneficio de la empresa. Y estos son los 2 tipos principales en los que podemos englobarlo. En esta diapositiva lo que ven es el uso de incentivos fiscales alrededor de los países en vías de desarrollo y en países emergentes. Lo que pueden ver son en el eje del X son distintos tipos de incentivos fiscales. Empezando por la izquierda, tenemos exenciones fiscales que pueden ser parciales o totales, es decir, una exención del impuesto de sociedades del 100% es también conocida como las vacaciones fiscales. También pueden ser parciales, que como si fuera un tipo reducido. Tenemos tipo reducido del impuesto de sociedades en la siguiente,
que daría, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, un tipo de un 5% a determinadas empresas. Siguiente a ese están las deducciones fiscales aceleradas, es decir, permitimos que la empresa se deduzca el 100% de su inversión, simplemente el sistema fiscal permite que lo hagan de manera más rápida que habitualmente, es decir, si normalmente la empresa se deduciría el coste de una maquinaria a lo largo de 10 años, este tipo de provisiones lo que hace es que en vez de 10 años te la puedas deducir en 5 años. Pero siempre engloban el 100% del coste de adquisición. También tenemos deducciones fiscales que llamamos incrementadas, es decir, que en lugar de permitir a la empresa deducirse el 100% del coste de la maquinaria, permiten que se deduzca un 130%, por eso le llamamos incrementadas. Y finalmente tenemos los créditos fiscales que, igual que las deducciones, lo que hacen es reducir la base imponible. Un crédito fiscal lo que hace es reducir la cuota tributaria, es decir, el ingreso a pagar. Es una deducción directamente sobre el montante de impuestos que se paga. Por lo tanto, cuando englobamos todos estos tipos, hemos hablado de ingresos, de tipos de incentivos con respecto al ingreso, con respecto al gasto. Los dos primeros que ven, las exenciones fiscales y los tipos al impuesto de sociedades reducidos, son los que llamaríamos incentivos fiscales al ingreso. Y los otros tres son los que llamaríamos incentivos fiscales hacia el gasto. Y como pueden ver, el alto de la barra significa el número de países que utilizan estos tipos, al menos uno de estos tipos de incentivos. Y como se puede ver en países en vías de desarrollo, en países emergentes, hay una gran concentración en uso de los incentivos fiscales que van al ingreso, es decir, los dos primeros que tenemos. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué esto es relevante? Es decir, hemos visto que hay muchos tipos de incentivos fiscales, y hay una gran concentración del uso de incentivos fiscales al ingreso. Pues esto es relevante porque la literatura y los estudios también de otras organizaciones internacionales también reflexionan sobre la eficacia de los incentivos fiscales. Y se encuentra que estas son conclusiones que se pueden sacar del toolkit que escribió el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial y Naciones Unidas en 2015, que los incentivos fiscales que están basados en el gasto son más favorables para apoyar la inversión porque tiene un link directo, un enlace directo con el coste de la inversión y por lo tanto tienen una mayor capacidad para generar nueva inversión. Sin embargo, los incentivos fiscales que están basados en el ingreso pues están menos adecuados a este fin. Y la razón es porque al tener menos enlace, menos conexión con la sustancia, con la inversión de la empresa, pues tienen un efecto más indirecto en fomentar la inversión, son capaces de atraer más inversiones que son móviles, con menos sustancia económica, en ocasiones pueden ser bastante generosos. En esa primera parte había muchas vacaciones fiscales, es decir, tax holidays, en las que realmente hay un 0% de tributación durante un periodo de tiempo y dado por este conjunto de razones en el que atraen inversiones más móviles, son demasiado generosas a veces, pueden abrir oportunidades de transferencia de beneficios, de traslado de beneficios para beneficiarse simplemente, no solamente con el objetivo de crear inversión en un determinado país, sino realmente de utilizar ese beneficio fiscal. Por supuesto, esto hay que mirarlo siempre con un poco de detalle porque la eficacia globalmente de un incentivo fiscal va a depender en su diseño, como estamos hablando aquí, de si es un gasto y si es al gasto, si es al ingreso, pero también de otras condiciones macros o marcos que engloban al país. Es decir, es muy importante también tener en cuenta que lo que funciona en una jurisdicción puede no funcionar en la de al lado. Todo depende de por ejemplo, otros factores que importan para los inversores, como por ejemplo la disponibilidad de mano de obra, las habilidades que tengan el capital humano que exista en el país, las infraestructuras, es decir, otros factores que van más allá del impuesto. Lo que es importante, porque es importante reflexionar en esto, porque ya no solo hay un uso bastante extendido, sino que el coste de el promover o el dar incentivos fiscales, realmente lo que se está haciendo es ceder una parte de esa tributación tributaria, de esa recaudación tributaria. Y por lo tanto, hay veces que
el coste de intentar promover esa inversión puede realmente superar los beneficios que los gobiernos están obteniendo de promover de intentar incentivar esas inversiones. Como decía anteriormente, el dar un incentivo fiscal a veces no es tan visible que realmente dejamos de percibir ingresos tributarios. Es una diferencia bastante importante, como por ejemplo cuando lo comparamos con otros tipos de medidas de soporte, por ejemplo, como son los subsidios, en los que sí realmente hay como una cuantificación de cuál es el subsidio que se da por adelantado. En el caso de ingresos tributarios es diferente, ¿no? Dejamos de percibir ese ingreso tributario y a veces eso no se recauda, no se recupera, ¿no? No es como, por ejemplo, si te damos un tipo reducido, eso no es algo que la empresa vaya a volver a pagar durante ese periodo. Entonces, cuando miramos a esos ingresos no percibidos, realmente esos ingresos percibidos pueden ser bastante sustanciales y a menudo, como decía, son bastante no visibles, es decir, son muy pocos los países que generalmente reportan de manera itemizada, de manera detallada, lo que dejan de percibir por ingresos tributarios. Y esto es muy importante y eso es lo que veis en el gráfico de la izquierda, veis el porcentaje de ingresos fiscales que se dejan de percibir por el impuesto de sociedades en las barras celestes, pero también lo que podemos perdón, en los puntitos, o sea, en los diamantitos azules lo que vemos es lo que dejamos de percibir por los incentivos fiscales, en la barra es el porcentaje que se recauda de impuestos de sociedades con respecto al resto de impuestos de cargas, de ingresos tributarios. Y lo que podemos ver es que realmente en países emergentes o en países en vías de desarrollo hay un gran uso de los incentivos fiscales, pero también hay una gran dependencia en la recaudación por el impuesto de sociedades. Por lo tanto, es muy importante tener ese cuidadoso equilibrio entre fomentar la inversión y realmente también proteger lo que es las finanzas públicas, proteger la base de tributación. Y ya no solamente, como decíamos, los incentivos fiscales tienen un poder de reducir la tributación de las empresas, como estamos comentando ahora, esto tiene un coste, es decir, ingresos que los gobiernos dejan de percibir y por lo tanto también implican que las empresas multinacionales tienen tienen tipos efectivos impositivos efectivos que son bastante inferiores a lo que otras empresas podrían pagar. Y en este caso, lo que veis en el gráfico de la derecha es muy interesante porque vemos por regiones dos tipos de barras. Por ejemplo, si me enfoco en la región por ejemplo, de África, que es la primera que tengo, tendríamos por un lado el tipo nominal, es decir, la distribución de países que tienen un tipo nominal entre el 0 y el 15, es lo que tenéis con las barritas laterales, entre un 15 y un 20, entre un 20 y un 25 y entre un mayor de 25%. Es decir, esto es la distribución en términos de tipo nominal, de tipo estatutario. En la siguiente barrita lo que tenemos es la distribución de países que tienen un tipo efectivo, es decir, estamos hablando de el tipo que están finalmente pagando las empresas multinacionales que ganan más de 750 millones de dólares, cómo es la distribución si en lugar de ver el tipo nominal vemos el tipo efectivo. Y cuando vemos el tipo efectivo, lo primero que vemos es que esa rayita, esa barrita rayada que representaban las empresas que tienen, o los países que tienen un tipo entre el 0 y el 15, crece considerablemente cuando nos mudamos del tipo nominal al tipo efectivo. Es decir, que hay un gran porcentaje de países en los que hay empresas filiales de multinacionales que estarían en el ámbito de la regla Globe, que tienen un tipo de tributación bastante bajo, por debajo del 15. Y lo mismo ocurre para cada uno de los brackets de tipo nominal o tipo efectivo que estamos viendo. Es decir, y eso pasa para cada una de las regiones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese uso generalizado que hablábamos de incentivos fiscales implica que hay muchas empresas multinacionales que estarían en el ámbito de la regla Globe que tienen realmente tipos efectivos por debajo del 15. Eso no significa realmente que vaya todas las empresas multinacionales porque esto está hecho con los datos país por país, que en este gráfico tengan un tipo por debajo del 15%, significa que vayan a estar sujetos a la regla Globe, pero sí nos da una indicación
de la capacidad que tienen los incentivos fiscales, en parte, a reducir la carga tributaria. Y también nos hace reflexionar no solamente en si realmente esas empresas multinacionales que utilizan incentivos fiscales y logran tener un tipo bastante más bajo del 15%, nos hace reflexionar sí que podemos tener una recaudación tributaria adicional gracias a la regla GloBE. Esa parte es importante, pero también nos hace reflexionar en que hay una capacidad, en la capacidad que tiene la reforma de los incentivos fiscales y la capacidad que tiene la introducción de la regla GloBE en crear nuevos ingresos tributarios para que son muy útiles para la movilización de recursos internos. Hablaremos un segundo de los beneficios que tiene también la regla GloBE, no solamente para recaudar más impuestos, sino también para proteger a las bases imponibles nacionales y por supuesto, este impuesto mínimo también va a permitir proteger los ingresos tributarios de los países en desarrollo, ya que los va a proteger también incluso más del riesgo de traslado de beneficios. Cuando hablamos de incentivos fiscales, y supongo que cada uno tiene la experiencia de su país en mente, lo que podemos ver desde un panorama más global es que muchas veces no solamente la gobernanza muchas veces la gobernanza de los incentivos fiscales está bastante fragmentada. Es decir, no está condensado ni en una sola legislación, ni hay solamente una actividad que otorga, que esté a cargo de los incentivos fiscales. Es decir, hay países en los que hay el Ministerio de Finanzas tiene capacidad para otorgar incentivos fiscales, pero también hay agencias de promoción a la inversión que tienen estas capacidades, o hay autoridades competentes, por ejemplo, la autoridad de zonas, que también son capaces o tienen la potestad de instaurar incentivos fiscales ellos mismos. Entonces, esta fragmentación a la hora de otorgar y de promover distintos incentivos fiscales también realmente es algo que frena un poco, que ralentiza la evaluación de los incentivos fiscales y la reforma también, porque obviamente hay un trabajo de coordinación que tiene que llevarse a cabo y que es bastante a veces difícil de coordinar los distintos intereses de las distintas partes que otorgan los incentivos fiscales. Entonces, en ese sentido, más o menos este es el marco en el que es importante también reflexionar. Es decir, ahí hemos estado hablando del gran uso de incentivos fiscales en países de desarrollo, de la concentración en el uso de incentivos fiscales al ingreso, de los méritos que tienen los incentivos al gasto realmente con respecto a los incentivos al ingreso, es decir, esa capacidad de promover más a la inversión. Hemos hablado de la capacidad, o sea, de el ingreso tributario que se dejan de percibir por el uso de incentivos fiscales siendo bastante importante en los países en desarrollo, y finalmente estamos hablando de cómo la disposición o cómo se otorgan estos incentivos fiscales, realmente cómo eso influye a la hora de reevaluar y de reformar estos incentivos. Con esto más o menos tenemos tenemos la primera parte de nuestra presentación en la que intentábamos dar esta visual de cómo se utilizan los incentivos fiscales a lo largo de los distintos países. La primera pregunta que vamos a lanzar es sobre el uso de incentivos fiscales por las empresas multinacionales, y como decía anteriormente, es importante una constante evaluación sobre si los beneficios realmente de otorgar estos incentivos fiscales superan a los costes de otorgarlos, y hay algunos países que realmente tienen programadas estas evaluaciones y las hacen, y hay otros países que no. Entonces, en esta primera pregunta, lo que queremos preguntar, la primera pregunta lee lo siguiente. ¿Su jurisdicción ofrece incentivos fiscales a las empresas multinacionales? ¿Se realiza alguna evaluación de incentivos? Y tenéis 4 respuestas posibles. La primera es que sí, con una evaluación detallada y programada. La segunda, de los incentivos fiscales, la segunda respuesta es sí, pero con algunos informes sobre los ingresos no percibidos, es decir, si hay algunos informes que capturen de manera detallada cuáles son los ingresos que se dejan de percibir, pero no con una evaluación limitada. La tercera es sí, pero no hay evaluaciones detalladas, es decir, así ofrecimos incentivos fiscales, pero no hay evaluaciones en momento.
o la cuarta es realmente que no hay incentivos fiscales que se ofrezcan en la jurisdicción. Lo que vemos es que en la mayoría de los países realmente sí que hay un uso de incentivos fiscales, también incluidos los países en los que representamos aquí, pero realmente hay bastante variabilidad en temas de evaluación de los incentivos. Es decir, en la gran mayoría o en un porcentaje importante de los países sí que hay un traqueo de los ingresos tributarios, pero realmente la parte de evaluación está todavía bastante limitada. Entonces, pues si vemos la segunda y la tercera respuesta, realmente esa parte de evaluación es también todavía bastante limitada y en parte también obviamente es también difícil también por esa fragmentación de la que hablábamos anteriormente. Tenemos una siguiente pregunta y esa pregunta se relaciona con realmente esta coordinación con las distintas autoridades que otorgan incentivos fiscales. Y esta pregunta lee así. En su jurisdicción se reúnen periódicamente las distintas autoridades que conceden incentivos fiscales, es decir, las agencias de promoción a la inversión, las autoridades de zonas económicas, el Ministerio de Finanzas, para debatir y evaluar cuáles son las políticas de incentivos fiscales. En principio, la primera respuesta es que sí, que hay una coordinación y hay debates en materia de política fiscal que engloban todas las autoridades competentes. La segunda es sí, pero estos intercambios son bastante limitados. La tercera es no, cada autoridad tiene independencia para regular sus propios incentivos. Y la cuarta es que nada más que hay una autoridad otorgante. Pues como podemos ver, la mayor parte de la respuesta sí que apuntan a una coordinación de las distintas autoridades de política fiscal, que es bastante bueno, es bastante ayudando en la dirección de tener esa cohesión, pero realmente sí que apuntan la mayor parte de la respuesta a esos intercambios en el mundo limitados, es decir, no sabemos a qué alcance tienen. En un 20% de la respuesta vemos que también señalan que también cada autoridad tiene una cierta independencia y no hay esa coordinación que quizá uno desearía a la hora de tener una política fiscal más cohesiva. Y en un pequeño porcentaje de los países de la respuesta, solamente un 6%, nada más que hay una autoridad otorgante. Es decir, que esta fragmentación de la que hablábamos, incluso si hay coordinación, es algo que es bastante palpable incluso entre los países que están participando en este webinar. Pues con esto terminamos la primera parte del seminario, en la que hemos visto cuál sería el uso de incentivos fiscales a lo largo del mundo, y nos movemos a la segunda parte en la que vamos a dar una visual de la regla GloBE. Como dije anteriormente, empezamos con estos 3 mensajes clave. Como hemos dicho, el impuesto mínimo global implanta un 15% efectivo para grandes multinacionales en cada uno de los países en los que operen. Es decir, habrá unos ingresos complementarios que se recauden en situaciones en las que esos beneficios que actualmente tengan las empresas en el ámbito estén siendo poco gravados. Vemos como más y más países están moviéndose ya para aplicar la regla GloBE, es decir, a capturar esa tributación o esos ingresos tributarios que estén sujetos a baja tributación. Y varios de estos países empezarán a hacerlo a partir de 2024, es decir, que vemos que es bastante reciente. Y una parte principal, es importante decir, es que este impuesto mínimo no se aplica en todo el beneficio de las empresas multinacionales, de las empresas grandes multinacionales, sino que el GloBE tiene en cuenta también cuál es la presencia o la huella de las empresas multinacionales en la jurisdicción. Es decir, cuanta más presencia o más huella económica tengan estas empresas, menor será el impacto del impuesto mínimo global. Esos serían los 3 principales mensajes que vamos que resumen esta parte. Cuando hablamos de impuesto mínimo global, de impuesto complementario, la primera cosa que salta en la mente es, bueno, vamos a gravar impuestos, o sea, vamos a gravar beneficios que estén sujetos a un tipo impositivo efectivo menor de un 15%,
Por lo tanto, vamos a establecer ese top-up, ese impuesto complementario que suba el tipo efectivo de donde esté, un 10%, por ejemplo, hasta el 15%. Por lo tanto, esa diferencia es ingresos GloBE adicionales. Y aquí lo que veis es el resultado de las estimaciones últimas que la OCDE hemos estado haciendo de cuál sería este ingreso tributario, y que sería en torno a unos 200 millones de 200.000 millones de dólares, 200 billones de dólares, que se puedan recaudar de manera adicional por la implantación de la regla GloBE. Pero más allá del aumento o el beneficio que tenga la regla GloBE en incrementar la capacidad tributaria, que ya de por sí es un gran beneficio, el beneficio las consecuencias del impuesto GloBE van a ir más allá de los ingresos. Y supondrá, como hemos dicho, una nueva fuente de ingresos, la parte recaudatoria, pero también al establecer ese impuesto mínimo global en todas las, o sea, ese impuesto mínimo de un 15% en cada uno de los países donde operan las multinacionales, también va a limitar la presión que tienen los gobiernos para introducir incentivos fiscales para competir por esa inversión. Es decir, si una jurisdicción no ofrece un incentivo fiscal, por ejemplo, antes si la jurisdicción de la ofrecía un 0% de impuestos de sociedades, había un incentivo en que otras jurisdicciones hicieran lo mismo. Ahora mismo las empresas tendrían que pagar un 15% en cada una de las jurisdicciones, por lo tanto hay un límite a esa presión de introducir nuevos incentivos fiscales, a un límite a esa competencia fiscal. Va también a disminuir el incentivo de transferir beneficios, de trasladar beneficios, es decir, si anteriormente las empresas trasladaban beneficios de un país con un tipo impositivo de un 30%, tipo pronominal de un 30%, a jurisdicciones con un tipo del 0%, había una brecha bastante importante en temas de diferencial de impuestos, que se aumentaría el incentivo a trasladar beneficios. Ahora ya no hay un traslado, a ese beneficio nunca se va a tasar un 0%, sino que el impuesto mínimo global sube ese suelo del 0% al 15%, por lo tanto ya el incentivo a trasladar beneficios ya no estamos hablando de 30 puntos porcentuales, estamos hablando de 15%, por lo tanto hay una disminución del incentivo a trasladar beneficios. Y esto hace que aumente la importancia, no solamente, o sea, que disminuya la importancia del impuesto, digamos, del impuesto de sociedades a la hora de determinar cuáles son las condiciones para la inversión, y hace que otros factores que ya eran importantes por sí para atraer la inversión, la calidad de la infraestructura, la estabilidad política, el capital humano, tengan incluso más relevancia. Y otro de los beneficios que crea también el impuesto global mínimo es que hay condiciones más equitativas entre las grandes multinacionales, operen donde operen. Por lo tanto, vemos cómo reconociendo estos beneficios que el impuesto mínimo nos trae, más allá de los ingresos tributarios, aunque tengamos tendencia a enfocarnos en esto, hay muchos países que están del marco inclusivo, que están moviéndose o dando pasos para aplicar la regla GloBE. Y por lo tanto, esto está siendo cada vez una realidad más y más aparente, que empezará, como hemos dicho, a materializarse a partir del año que viene. ¿Cuáles serían? En esta diapositiva tenemos, como hemos dicho, lo único que queremos en este seminario es realmente dar una pincelada sobre cuáles son las reglas GloBE, cuáles son los elementos claves de esta regla, para que nos den la base para aplicar o para intentar entender cuál es la interacción con los incentivos fiscales. La primera cosa que hay que decir es que las reglas GloBE tienen un ámbito de aplicación que solamente se refieren a empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Es decir, es el mismo umbral para país por país. Por lo tanto, solo se aplican a muy grandes multinacionales, hay ciertas entidades que están excluidas. Para estas empresas multinacionales vamos a hacer un cálculo de un tipo efectivo. Este cálculo del tipo efectivo, como GloBE se va a llevar a cabo a lo largo de muchos países. La base común es en los estados financieros, partimos de los estados financieros del grupo y hay una serie de ajustes. Vamos a calcular un tipo efectivo a nivel jurisdiccional y el tipo efectivo que se va a aplicar, se va a tratar como impuesto mínimo, va a ser un 15%. Es decir, si hay un tipo impositivo menor a un 15% en una jurisdicción, por ejemplo, de un 5%, pues el impuesto mínimo lo que hace es que tasa esa diferencia entre el 5 y el 15, por lo tanto un 10%.
El siguiente paso es, bueno, ya tenemos nuestro tipo efectivo del 15%, ¿a qué se aplica ese 15%? Entonces decimos, ese 15% no se va a aplicar a la totalidad del beneficio de la empresa, sino que se aplica solamente al beneficio en exceso de ciertas exclusiones por la sustancia económica que la empresa tenga en la jurisdicción. Es decir, basado en los activos materiales, la masa salarial que la multinacional tenga en un determinado país, cuanto mayor sea esa masa salarial, esos activos materiales, menor será la cantidad de beneficio que va a estar sujeto a la regla GloBE. Es decir, que solamente este 15% se va a aplicar en una parte del beneficio que tiene en cuenta la presencia de la multinacional en el país. Y una vez que hemos determinado cuánto sería este impuesto complementario, hay tres formas realmente en las que este impuesto se recauda. Se puede recaudar por un impuesto complementario nacional, doméstico nacional, es decir, que sea el propio país en el que este ingreso se ha generado el que recaude este impuesto. Y esto hablaremos de esto un poco más tarde, pero sería una provisión que es muy interesante implementar para los países, para realmente no proteger su base tributaria, es decir, no ceder esta base tributaria a otros países. Y ese sería el primer mecanismo. El segundo mecanismo que incluye la regla GloBE sería la regla, si no se recauda localmente por el país en el que se ha generado este impuesto mínimo, entraría en juego la regla de inclusión de renta. La regla de inclusión de renta implicaría que las empresas matrices serían las que recaudarían el impuesto mínimo que se genera, es decir, si por ejemplo estamos hablando de una empresa multinacional que opera en el país A y tiene una filial en el país B, que en el país B está sujeta a baja tributación, pues la empresa en el país A recaudaría este impuesto mínimo si el país B no recauda este impuesto mínimo bajo un impuesto complementario nacional. Y finalmente, si no se recauda por una regla de inclusión de renta, es decir, si no es la empresa matriz, entonces hay una regla, la UTPR, que lo que hace es que se aplica si no hay ninguna de estas reglas en marcha, y lo que asegura es que realmente, independientemente de la implementación de este impuesto mínimo complementario por los distintos países, que se asegure que esos beneficios que están sujetos a baja tributación realmente sean tributados al 15%. Por lo tanto, en un resumen breve, ¿cómo se aplica la regla GloBE? Pues miraríamos cuáles son las entidades constituyentes que estén en el ámbito de aplicación de la regla GloBE, es decir, que estén por encima, que pertenezcan a un grupo por encima de 750 en nuestra jurisdicción. Computaríamos cuáles serían los ingresos GloBE, que sería nuestro principio de base imponible. Computaríamos cuáles serían los impuestos que serían cubiertos. En el paso 4 computaríamos un tipo impositivo efectivo, es decir, utilizando el paso 2 y el paso 3. Si ese tipo mínimo impositivo efectivo está por debajo del 15, habría lugar a un impuesto complementario, y esto se podría recolectar, como dijimos, con un impuesto complementario nacional, es decir, por la propia jurisdicción, o bien pasamos al paso 5, que iría o bien a la empresa matriz o bien a otras jurisdicciones por la UTPR. Por lo tanto, esto más o menos os daría como una visión global del uso de la regla GloBE. Y vamos a pasar ahora a mi compañera Clara, que va a utilizar un ejemplo para que todavía esté más clara la aplicación de la regla. Gracias, Ana. Voy a presentar el ejemplo sencillo que podéis ver en la diapositiva. Y esto es un ejemplo que voy a reutilizar a lo largo de la presentación para ilustrar el tratamiento de diferentes incentivos por las reglas. Entonces, tomamos una empresa que obtiene 1.000 de cualquier moneda en rentas y la tasa nominal en el país es del 10%. Entonces, los impuestos que esta empresa debe pagar va a ser el 10% multiplicado por los 1.000 de ingresos, y esto es igual a 100. Y no hay ningún crédito fiscal, entonces la cuota tributaria total es de 100 y el tipo efectivo que resulta es del 10%. Entonces, en este caso, el tipo impositivo está por debajo del umbral del 15% y se va a aplicar un impuesto complementario
bajo las reglas. Como lo hemos dicho anteriormente, los elementos claves del cálculo del impuesto complementario son los impuestos cubiertos, el ingreso GloB y el ratio de los dos que resultan del tipo efectivo jurisdiccional que se puede ver en la casilla azul. Y este tipo jurisdiccional permite calcular el impuesto complementario que se va a aplicar. El impuesto complementario será simplemente la diferencia entre la tasa mínima global y el tipo efectivo jurisdiccional. Es importante notar que este impuesto complementario no se aplicará directamente al ingreso GloB, pero al exceso de beneficio jurisdiccional, que es igual al ingreso, restando la exclusión de rentas basadas en sustancia. Y esto lo explicaremos en más detalles en el resto de la presentación. El impuesto complementario a pagar por el grupo será igual al porcentaje de impuesto complementario multiplicado por el exceso de beneficios. Y esto se puede pagar vía la regla de inclusión de rentas o el UTPR. Si apliquemos esta fórmula a nuestro ejemplo, los impuestos cubiertos son de 100, y esto es sobre un ingreso GloB de 1000, lo que resulta en un tipo efectivo del 10%, y el impuesto complementario será el 15% menos el 10%, igual al 5%. Así que el impuesto complementario jurisdiccional será del 1000 multiplicado por este 5%, entonces 50. Y esto es una otra manera de presentar este ejemplo. Y pueden ver todos los componentes de GloB en verde. Así que los ingresos GloB son de 1000. No hay ningún ajuste intermedio por el SBII. Entonces, el impuesto complementario será del 5% y la cuota tributaria total post-GloB será de 100, a cual se suman los 50 de impuesto complementario. Y entonces resulta en un tipo impositivo post-GloB del 15%. Y Perfecto. Muchas gracias, Clara. Pues con esto más o menos tenemos como esa visual de cómo funciona la regla GloB. Con este ejemplo que Clara nos ha mostrado, se ve un poco más de manera práctica la aplicación de la regla. Es decir, tenemos un impuesto mínimo de un 15% que se aplica país por país, que tiene en cuenta la sustancia económica en la jurisdicción, y que hay distintas maneras en las que después se reparte ese ingreso tributario a los distintos países. Por lo tanto, nos movemos a la tercera parte, que es, bueno, una vez que tenemos, más o menos sabemos cuál es el uso de estos incentivos fiscales, cómo se utilizan, qué tipo de diseño tienen, conocemos un poco la regla GloB, cómo evaluamos cuál sería el impacto de la regla GloB. En esta sección, que va a ser muy breve, hay 3 mensajes clave. La primera es que, o 3 cosas que es importante recordar. La primera es que el impacto del impuesto mínimo va a ser muy diferente de una jurisdicción a otra, y la repercusión la exposición que una jurisdicción va a tener va a depender mucho de las características del sistema fiscal que tengan en pie, de las políticas fiscales que tengan en marcha, de qué tipo de empresas multinacionales están operando en la jurisdicción, y también en cómo esos incentivos fiscales realmente estén diseñados. Y por lo tanto es clave, ese es el tercer mensaje, es clave que cada jurisdicción realmente, o cada país, piense, dependiendo de su marco,
específico, como sería la exposición a la regla GLOBE, para una vez que entendamos cuál sería la exposición del país, realmente podamos analizar cuáles serían posibles vías de respuesta. Quizá no mencioné esto al principio, pero hay un informe que publicamos en octubre del año pasado sobre el incentivo, cómo el incentivo fiscal, los incentivos fiscales están afectados por la regla GLOBE, y en este informe utilizamos este marco para discutir cómo las reglas GLOBE van a afectar los distintos tipos de incentivos fiscales, y decíamos, bueno, realmente cuando hablamos a nivel de la interacción de la regla GLOBE con los incentivos fiscales, realmente necesitamos tener en cuenta algo más que lo que es el incentivo en sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta distintos factores a nivel jurisdiccional, es decir, es importante evaluar cómo es el sistema del impuesto de sociedad de manera doméstica, es decir, jurisdicciones que tengan, por ejemplo, bases imponibles muy estrechas, es decir, que tengan gran número de exenciones, gran número de exclusiones del impuesto de sociedades, aunque tengan un tipo impositivo bastante alto, pueden ser que tengan un tipo efectivo para reglas GLOBE bastante bajo. Por lo tanto, es importante ver no solamente qué tipo de efectivo tienen qué tipo nominal tiene la jurisdicción, sino también cómo están compuestas la base imponible. Es importante también mirar no solamente a nivel jurisdiccional, es importante mirar a nivel de entidad, es decir, cuáles son las empresas que están operando en la jurisdicción, es decir, son empresas que forman parte de un grupo que está en el ámbito de aplicación de las reglas, es decir, pertenecen a un grupo por encima de 750, y no solamente si tenemos, una vez que veamos o detectemos que hay empresas que están operando que estén en ámbito de aplicación de GLOBE, tenemos que ver qué actividades realizan, es decir, tienen suficiente sustancia económica en la jurisdicción, qué tipo de rentas son las que generan. Importante porque también hay ciertas exclusiones, por ejemplo, de ingresos que hablaremos más tarde, que no estarían, por ejemplo, en el ámbito de la regla GLOBE. Y una vez que hayamos entendido el marco jurisdiccional, el tipo de entidades que están operando, entonces ya podemos ir al nivel realmente a nivel de incentivo, es decir, cuáles son las condiciones para que las empresas sean elegibles a los incentivos, cómo están diseñados estos incentivos fiscales, y en esta última parte realmente donde nos vamos a centrar en el final en la siguiente sección, digamos. El resto de este seminario realmente va a hacer zoom en este nivel de incentivo, y vamos a mirar con un poco de más detalle cómo las reglas GLOBE afectan distintos tipos de incentivos fiscales y cómo tendremos que considerar el diseño de incentivos de aquí en adelante. Pero como pueden ver, las interacciones son bastante complejas, tenemos bastante diferentes niveles. No lo voy a presentar en esta diapositiva, pero en el anexo tienen más detalles sobre cada uno de estos niveles, pero basta decir con que no hay una conclusión única y que es importante que cada uno de los países realmente reflejen o reflexionen sobre cómo su sistema o cómo cada uno de los países, cómo el sistema del impuesto de sociedades realmente y cómo la naturaleza de las actividades de las empresas que allí tributan se encaja con cada una de estas. Como decíamos anteriormente, ahora que tenemos la visual de la regla GLOBE del uso de incentivos, vamos a poner estas dos piezas del puzzle juntas, y en esta sección Clara nos va a hablar un poco sobre la interacción de la regla GLOBE y de los incentivos fiscales. Por lo tanto, sin más dilación, pasamos a la siguiente, si podemos. Dear professors. Comencemos primero por destacar 3 mensajes principales que vamos a desarrollar en esta sección. Primero es que GLOBE no va a impedir el uso de incentivos fiscales, pero sí va a cambiar el modo en el que se utilizan. No todos los incentivos fiscales se van a verse afectados de la misma manera. Segundo, todo dependerá de cómo el incentivo esté diseñado,
Y entonces desarrollaremos algunos ejemplos para ilustrar cómo el diseño impacta el resultado. Y tercero, algunos incentivos más ligados a la sustancia económica en la jurisdicción se verán menos afectados. Entonces, ¿qué aspectos son clave para entender las repercusiones de GloBE? Examinaremos 4 aspectos diferentes del diseño de los incentivos fiscales que pueden influir en el modo en el que GloBE afecta a un incentivo. Si piensan en los incentivos fiscales presentes en sus países, podrán identificar cada una de estas dimensiones. Primero, el contribuyente admisible, a quien se le otorga el incentivo. Esto puede ser una empresa multinacional, una pequeña empresa, y también debe pensar en si el incentivo solo se aplica a determinados sectores de actividad o a todos los sectores. Y un ejemplo de sector al que se puede aplicar es el sector manufacturero. Según la segunda casilla sobre el instrumento fiscal, eso designa la forma que tiene el incentivo, y este puede ser, por ejemplo, una deducción por inversión que reduce la base imponible o un tipo reducido total. En tercer lugar, los ingresos, gastos o sustancia económica admisible designa los requisitos de sustancia económica que imponen. Por ejemplo, puede ser un incentivo que esté íntimamente ligado al gasto, por ejemplo, de personal, si se establecen mínimos de inversión o si se establecen mínimos de inversión. Y últimamente hablaré de las limitaciones a los beneficios fiscales que hacen los incentivos menos generosos, y esto puede ser límites máximos de beneficio por el contribuyente o impuestos mínimos locales. Si examinamos con más detalles las categorías que acabo de presentar, en primer lugar, el contribuyente admisible, como lo he dicho, es lo más evidente porque solo las empresas con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros están en el ámbito de aplicación de las reglas. Entonces, incentivos que están dirigidos a empresas que no caen en este ámbito no van a estar afectadas. Y esto puede ser, por ejemplo, empresas jóvenes, startups o pequeñas y medianas empresas. Y esas características de las empresas son criterios que determinan la elegibilidad para recibir incentivos fiscales. Entonces va a ser en las provisiones legales que conceden los incentivos. También es clave recordar que las pequeñas y medianas empresas y las empresas jóvenes tienen que ser independientes de grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros para no estar afectadas. En otras palabras, podemos seguir usando los incentivos fiscales para contribuyentes que no estén en el ámbito de la regla. Segundo, el instrumento a través del cual se proporciona la ayuda influye en el tipo efectivo GloBE que se calcula. El instrumento fiscal designa la manera de proporcionar ayuda, y este puede ser de varios tipos: un crédito fiscal que reduce el impuesto adeudado, una deducción que reduce el ingreso imponible, vacaciones fiscales que proporcionan una exención completa por un periodo predefinido,
o una depresión acelerada que permite una recuperación más rápida de los gastos. Por ejemplo, un país puede ofrecer una reducción del 10% del impuesto a pagar a empresas que invierten en investigación y desarrollo, y esto sería un crédito fiscal. Otro ejemplo puede ser una deducción incrementada que permita a empresas deducir más del valor invertido para la formación de los empleados. También es posible tener vacaciones fiscales que pueden ser una eliminación completa del IS durante 5 años para nuevas empresas. Y todas estas son formas de incentivos fiscales, es decir, de instrumentos fiscales que van a estar más afectados por las reglas GloBE, mientras que depreciaciones aceleradas lo estarán menos. Un ejemplo de depresión acelerada puede ser que una empresa puede deducir los gastos de maquinaria en 3 años en vez de 5. Y bueno, en breve, el instrumento fiscal que se utiliza es un factor importante para saber si un incentivo estará afectado o no por las reglas GloBE. Bueno, como lo hemos dicho antes, no todos los incentivos se ven afectados por GloBE y no en la misma medida. Lo primero que hay que decir es que los incentivos fiscales se van a ver afectados de forma diferente en función de cómo afecten el cálculo del tipo efectivo GloBE. Si nos centramos simplemente en el instrumento, en la diapositiva pueden ver que les clasificamos de más a no afectado. Bueno, más en la izquierda y no afectado en la derecha. Las vacaciones fiscales o deducciones fiscales incrementadas se verán más probablemente afectadas, mientras que la amortización acelerada para los activos de corta duración o de gasto inmediato y los QRTCs serán menos afectados. La razón por la que los incentivos fiscales se clasifican en casillas se debe a su tratamiento fiscal en el cálculo del tipo efectivo GloBE, ya sea si reducen el numerador o el denominador, o si han ajustes en el cálculo del tipo efectivo. Eso lo voy a explicar en más detalles en unos momentos. Es importante ir más allá de las consideraciones sobre el instrumento. No es lo mismo tener un tipo sobre el tipo de instrumento, porque no es lo mismo tener un tipo impositivo reducido sobre ingresos muy peculiares, por ejemplo, ingresos de exportación o de la propiedad intelectual, que tener un tipo reducido permanente sobre todos los tipos de ingresos. En resumen, a veces los incentivos fiscales pueden estar muy afectados y en otras no afectados, y otras en el medio. GloBE no distingue entre incentivos fiscales basados en ingresos o gastos, y eso quiere decir que el impacto estará similar para las tasas reducidas o las deducciones. Lo que importa será la repercusión del incentivo fiscal en el cálculo del numerador o del denominador de GloBE. Así que algunos incentivos fiscales se tienen en cuenta en el cálculo del tipo efectivo. Estos son los incentivos que están basados en diferencias temporales. Ok, y podemos preguntar cómo hemos llegado a esta clasificación en casillas que os mostré. Y esto viene del
hecho que las reglas GLOB confían en conceptos relativos a la contabilidad para eliminar ciertas diferencias contables y fiscales. Los incentivos que provoquen una diferencia permanente entre la valoración contable y fiscal siempre afectarán el cálculo del tipo efectivo GLOB. Por ejemplo, las variaciones fiscales o las deducciones incrementadas por inversión siempre afectan al tipo efectivo. Sin embargo, GLOB corrige algunas diferencias temporales y estos son los incentivos que crean diferencias temporales que se revierten en 5 años no van a verse afectados, aunque los incentivos que crean diferencias que no se revierten en 5 años, estos van a ser afectados. Y hay excepciones en este tratamiento de las diferencias temporales. La amortización acelerada del inmovilizado material nunca se verá afectado, aunque revierta en más de 5 años. De igual manera, los créditos reembolsables, esos son los que siempre se reembolsan. Siempre que se reembolsen en menos de 4 años, se verán menos afectados porque incrementan la renta GLOB en lugar de reducir el impuesto. Y esto lo voy a explicar en unos momentos. Ahora, para ilustrar los puntos precedentes, volvemos a nuestro ejemplo. Tenemos la misma empresa que genera 1.000 en renta, pero ahora esta empresa recibe un tipo reducido del 5% que se aplica a todos sus ingresos. Es decir, que en vez del tipo nominal nacional, esta empresa está sujeto a un tipo más bajo del 5%. Muy simplemente, la cuota tributaria será igual a 1.000 multiplicado por el tipo de 5%, y entonces esta empresa pagará 50 en impuesto. Y pre-GLOB, el tipo efectivo será del 5%. Después del GLOB, nuestra empresa todavía recibe un incentivo, pero cuando se calcula el impuesto complementario, pueden ver que la eficacia del tipo reducido se ve anulada. No hay ajustes a los ingresos por el SPIE, y entonces todos los beneficios de la empresa cuentan como ingresos GLOB. Entonces la empresa tiene 1.000 de ingresos GLOB, y luego el impuesto complementario que se aplica será del 15% menos el 5% que era el tipo impositivo pre-GLOB. Y esto resulta en un impuesto complementario del 10%, aplicado a los 1.000 de ingresos, resulta en la cuota tributaria total de 50 más 100, y esto resulta en un tipo impositivo efectivo del 15%. Entonces, pueden ver que las reglas GLOB van a anular completamente el valor del tipo reducido. Ahora, si pasamos a otro ejemplo, podemos imaginar que la empresa recibe un crédito fiscal igual a 100
y este crédito fiscal no es un crédito reembolsable cualificado, que es un tipo particular de crédito fiscal. Y tomaré otro ejemplo luego para ilustrar esto. En este caso, la tasa nominal es del 15%, y entonces el impuesto debido por la empresa es igual al 15% multiplicado por 1000, lo que es igual a 150, y esto sería el impuesto adecuado, pero después se aplica el crédito fiscal que reduce la cuota tributaria de 100, y entonces la cuota tributaria total será del 50, lo que resulta en un tipo impositivo del 5%. Luego con GloBE, si calculemos el impuesto complementario, de la misma manera que el tipo reducido era anulado, en este caso el impuesto complementario será del 10% y resultará en una cuota tributaria total de 150 y un tipo impositivo efectivo post-GloBE del 15%. Entonces, también se anula el valor del crédito, como se anulaba el tipo reducido. Ahora, si miramos el mismo ejemplo, pero en vez de un crédito básico, va a ser un crédito reembolsable cualificado, QRTC en inglés, y estos créditos tienen un tratamiento diferente a otros créditos en las normas. Bueno, ahora la empresa recibe este QRTC de 1000, y esto reduce también su cuota tributaria a 50 en vez de 150, y el tipo impositivo total es de 5% pre-GloBE. Después de GloBE, lo que pasa va a ser diferente de lo que pasa con créditos normales, porque los créditos reembolsables están tratados como rentas en GloBE, así que se tienen en cuenta en la parte del denominador del cálculo del tipo efectivo, mientras que otros créditos fiscales cuentan como reducciones en impuestos cubiertos e intervienen en la parte del numerador. Los QRTCs incrementan el denominador porque están tratados como subvenciones y así se ven añadidos a los ingresos GloBE. Y eso lo pueden ver en la diapositiva. El F, que son los ingresos GloBE, no son 1000 como eran previamente, pero 1100, y así el impuesto complementario se calcula de manera diferente, es igual a 15% menos 150 dividido por 1100, igual al 1,36%, y la empresa ahora tiene que pagar un impuesto complementario más bajo que en el caso del crédito fiscal, y el impuesto complementario será de 14,96, lo que resulta en una cuota tributaria total de
de, de 64,96. Así que el tipo efectivo pasará del 5% pre-globe a un 6,5% post-globe. Así que pueden ver que los créditos reembolsables pueden seguir siendo eficaces para reducir el tipo efectivo. Si tomamos otro ejemplo también con un QRTC, ahora el crédito es de 150, entonces la cuota tributaria es de 0 pre-globe, es la línea E, y los ingresos globe son de 1.150 en la línea F. Entonces, el impuesto complementario que se calcula será del 15% menos 150 dividido por 1.150, igual a 1,96, y esto resulta en un impuesto complementario igual a este porciento de impuesto complementario multiplicado por los ingresos globe, que son y esto resulta en 22,54, y así el tipo impositivo total pasa del 0% al 2,254%. Y así ilustra más que los créditos reembolsables cualificados pueden seguir siendo eficaces para reducir el tipo efectivo. Una vez que hemos hablado sobre el tipo de instrumento, vamos a pasar al resto de dimensiones que se debe considerar. Hablaremos ahora de los ingresos, gastos y sustancia económica admisibles. En primer lugar, algunos tipos de incentivos estarán menos afectados porque ciertos ingresos se excluyen del ámbito globe, y este es el caso de los ingresos del transporte marítimo. Así que los incentivos fiscales que están dirigidos a este tipo de ingresos no se verán afectados por las reglas. En segundo lugar, los incentivos fiscales que estén dirigidos a ciertas categorías de ingresos o gastos se verán menos afectados, y esto se explica porque tendrán un menor impacto en el tipo efectivo de la empresa. Por ejemplo, un tipo reducido al ingreso proveniente de la propiedad intelectual afectará menos el tipo efectivo que un tipo reducido que está aplicado a todos los ingresos. Miramos con más detalles lo que ocurre cuando un incentivo es dirigido a ciertas categorías de ingresos, con el ejemplo que pueden ver en la diapositiva. Aquí el país A tiene un tipo nominal igual al 20%. El país A también concede un incentivo que consiste en un tipo reducido, pero solo para los ingresos que proceden de la propiedad intelectual. Para otros ingresos que no proceden de la propiedad intelectual, el tipo que se aplica es del 20%, entonces por encima del umbral del 15%. Y entonces, para la mayoría de los ingresos, el tipo que se va a aplicar será del 20%. Ven que la empresa ACO tiene 1.000 de ingresos sujetos al tipo nominal del 20%, mientras que tiene
500 de ingresos por propiedad intelectual, sujetos a un tipo más bajo del 5%. Entonces, si hacemos el cálculo del tipo efectivo GLOB, en este caso, lo que tenemos es que los ingresos GLOB son de 1.500, los impuestos cubiertos son de 500 por el 5%, más los 1.000 por el 20%, y esto es igual a 225 euros. Y si se calcula el tipo efectivo, es igual a 225 dividido por 1.500, entonces el 15%. Entonces, en este caso no se impone un impuesto complementario, dado que la cuantía del ingreso efectuado por el tipo reducido no reduce el tipo efectivo por debajo del 15%. Y contrariamente a lo que hemos visto antes con un tipo reducido para todos los ingresos, cuando un incentivo es más selectivo, la probabilidad de que se apliquen impuestos complementarios es menor. Un punto importante es que el tipo efectivo GLOB se calcula al nivel jurisdiccional, y esto quiere decir que puede implicar que haya empresas que se puedan seguir beneficiando del incentivo siempre y cuando haya otras empresas que compensen y mantengan el tipo efectivo jurisdiccional por encima del 15%. En tercer lugar, los incentivos fiscales que estén dirigidos a los gastos, que sean gastos en activos tangibles o gastos salariales, incentivos que están dirigidos a estos gastos, en lugar de incentivos que están dirigidos a los ingresos, se verán menos afectados porque los gastos forman parte del SPII, que reduce el impacto de las reglas GLOB porque crean un mayor enlace con la actividad de la empresa multinacional en la jurisdicción. De la misma manera, son importantes los requisitos sobre niveles mínimos de inversión. Por ejemplo, si el incentivo es condicionado a una inversión mínima de X millones de dólares o un mínimo de empleo, esto va a generar más sustancia en la jurisdicción y es más probable que las empresas puedan seguir usando los incentivos. En otras palabras, esto va a limitar el impacto de las reglas GLOB. Profundizando los mecanismos del SPII, que significa exclusión de renta basada en sustancia en español. El SPII excluye una parte de los beneficios del impuesto complementario en función de la presencia física de la empresa multinacional en la jurisdicción. Y esto significa que cuando se calcula el tipo efectivo GLOB, los ingresos GLOB se ven reducidos si la empresa tiene activos tangibles y gastos de nómina. El SPII equivale al 5% de la masa salarial y de los activos materiales de la jurisdicción, con un mayor porcentaje de exclusión durante un periodo transitorio de 10 años. Y esto significa que cuanto mayor sea el nivel de sustancia de la empresa multinacional en la jurisdicción, menor será el impacto de GLOB. Seguimos con nuestro ejemplo y pueden ver que la empresa todavía tiene 1.000 de ingresos GLOB y 100 de impuestos cubiertos,
y entonces el tipo efectivo que se aplica a la empresa es del 10%, y lo que resulta de esto es un impuesto complementario del 5% de los ingresos. Pero ahora lo que cambia es que en comparación con los ejemplos anteriores, la empresa tiene sustancia en el país porque tiene gastos de nómina de 10.000. Así que entra en juego el SBIE y el 5% de los gastos de nómina se restan de los ingresos GLOB. Bueno, 5% de 10.000 igual 50. Entonces el SBIE será igual a 500, y es decir que ahora los ingresos GLOB a los que se aplica el impuesto complementario no van a ser los beneficios totales, sino que los beneficios totales disminuidos de este SBIE de 500. Y entonces el impuesto complementario jurisdiccional será igual a 5% multiplicado por 500 igual a 25 en vez de 50 sin el SBIE. Y entonces pueden ver que la cuota tributaria total que resulta será igual a 100 más 25 igual a 125. Y resulta de esto un tipo efectivo del 12,50%. Entonces ven que en el marco del Pilar 2, el SBIE reduce el tipo impositivo total de la empresa del 15% al 12,50%. Y este ejemplo demuestra que es posible tener tipos impositivos efectivos inferiores al 15% después del GLOB. El SBIE permite que el tipo efectivo caiga por debajo del umbral del 15%, y entonces pueden deducir de esto que cuanto mayor será la sustancia, menor podría ser el tipo efectivo, porque mayor será el SBIE. Si tomamos el mismo ejemplo, pero ahora la empresa tiene más sustancia porque tenía 10.000 de gastos de nómina y ahora tiene 16.000. Y entonces el SBIE ahora vale 800 en vez de 500 en el ejemplo precedente, y así el impuesto complementario que se debe pagar será de 5% multiplicado por 200 igual a 10, y luego la cuota tributaria total post-GLOB será del 110 y el tipo impositivo del 11%. Y esto muestra que cuanta mayor será la sustancia, cuanto menor puede ser el tipo efectivo. Entonces, los incentivos fiscales que están dirigidos a actividades intensivas en activos tangibles o en salarios pueden verse menos afectados por GLOB, y los incentivos fiscales que están basados en los gastos y destinados a las nóminas o a los activos materiales pueden verse menos afectados por el SBIE, más afectados por el SBIE que los incentivos fiscales basados en los ingresos. Por último, llegamos a nuestra última dimensión relativa a las provisiones que buscan limitar los beneficios fiscales. Si existen
este tipo de provisiones como techos a los niveles de beneficios que las empresas puedan utilizar o impuestos mínimos domésticos también que también limitan también va a estar limitado el impacto del incentivo en el tipo efectivo jurisdiccional. Pero sin embargo, el efecto de estas provisiones dependerá de lo efectivo que sean estas limitaciones. Si el límite o el tope es muy alto, no tendrá un carácter vinculante para la mayoría de las empresas y entonces el tipo efectivo jurisdiccional puede ser por debajo del umbral del 15%. En resumen o a modo de conclusión, el impacto de GloBE variará según el diseño de los incentivos. Los incentivos fiscales que se ven más afectados son los incentivos dirigidos a categorías amplias de gastos o ingresos, por ejemplo, exenciones totales del impuesto de sociedades. También se ven más afectados los incentivos basados en los ingresos con respecto a los que se dirigen a los gastos y en particular los incentivos para inversiones muy rentables, ya que estos incentivos suelen estar menos vinculados con la sustancia económica de la empresa multinacional en la jurisdicción. Entre los incentivos menos afectados por GloBE se incluyen los incentivos que tienen un alcance más limitado, ya sea a categorías específicas de ingresos o gastos, a contribuyentes específicos o incentivos a los que se aplican limitaciones. En general, incentivos enfocados al gasto se verán más protegidos que aquellos enfocados al ingreso por su mayor relación con la sustancia económica en la jurisdicción. Y últimamente los incentivos que no se ven afectados son los que están dirigidos a contribuyentes o ingresos fuera del ámbito de GloBE. Y tampoco estarán afectados los incentivos que facilitan la recuperación de los activos materiales. Muy bien, muchas gracias, Clara. Con esto llegamos al final de la sección donde hablamos de esa interacción de la regla GloBE con los distintos tipos de diseños de incentivos fiscales. Como decíamos al principio, volvemos a ese marco de distintos niveles. Había niveles, temas de nivel jurisdiccional, teníamos que mirar al nivel de entidad, qué tipos de entidades operan en la jurisdicción y al nivel de incentivos. Cuando vemos, como nos ha dicho Clara, qué tipos de incentivos fiscales cómo los incentivos fiscales están afectados por la regla GloBE, el resumen es que no todos los incentivos fiscales están afectados de la misma manera y que GloBE no va a afectar, no va a impedir que se utilicen los incentivos fiscales, sino simplemente va a cambiar la manera en la que los incentivos fiscales se van a otorgar. Por hacer un poco un sondeo, queríamos lanzar esta pregunta para saber un poco qué tipo de incentivos fiscales se ofrecen particularmente en las jurisdicciones de los países que tenemos aquí representados. Son principalmente incentivos basados en los ingresos, es decir, vacaciones fiscales, exenciones parciales o totales, o son incentivos que están más basados en los gastos, son créditos, desgravaciones. Y también queríamos saber un poco qué tipo si existen requisitos de sustancia económica, es decir, criterios mínimos de inversión o no. Entonces tenéis como 6 respuestas, las dos primeras que son principalmente incentivos basados en el ingreso o son incentivos basados en el gasto, pero con requisitos de sustancia, es decir, niveles mínimos de inversión o de empleo. O si son, básicamente tienen los dos con requisitos de sustancia.
Las tres finales son que son basados en el ingreso o en el gasto, pero sin requisito de sustancia. La tendencia es a un mix entre incentivos fiscales al ingreso y al gasto, pero siempre basándose en una sustancia económica, es decir, siempre hay ese vínculo con mínimos niveles de inversión o mínimos niveles de empleo, que como decía Clara, o como nos explicaba Clara, realmente tiene esa interacción directa con la exclusión de las reglas de exclusión de sustancias de la regla GloBE, que implica que una parte del beneficio que está ligado a la actividad de la multinacional en la jurisdicción está exento de la regla GloBE. Por lo tanto, en esa pequeña parte, o sea, en esa parte del beneficio que está protegido, digamos, por esta sustancia económica, las reglas no se aplican, es decir, los incentivos fiscales siguen aplicándose como siempre, y ese impuesto mínimo realmente recaería solamente en ese beneficio en exceso de esta sustancia económica. Tenemos una sección intermedia sobre, una vez que tenemos estas nociones sobre las interacciones, cómo damos el siguiente paso, es decir, cómo analizamos cuál es el impacto de las reglas GloBE. Principalmente en esta fase, que en la que buscamos cómo evaluar el impacto, hay tres mensajes clave. El primero es que es crucial tener una coordinación entre las distintas autoridades que conceden incentivos fiscales, porque como veíamos anteriormente, hay una fragmentación, es decir, hay unas distintas autoridades competentes que otorgan incentivos. Entonces, establecer esa coordinación es muy importante. Y también una gran parte de los participantes en el webinar, en el seminario, daban fe de que solamente un 6% de las respuestas realmente había solamente una autoridad competente. Es importante esa coordinación. Para estimar el impacto de la regla GloBE en los incentivos fiscales es importante tener en cuenta ese marco general que habíamos dicho, cuál es el marco general del sistema fiscal, qué tipo de incentivos fiscales, qué cantidad de incentivos fiscales, cómo de estrecha es la base imponible, y también qué empresas están operando en la jurisdicción, es decir, necesitamos datos a nivel de empresa. Y el tercer mensaje es que el análisis de estos datos a nivel de empresa puede ser complicado, no solo porque por el hecho de analizar los datos, sino porque incluso o coleccionar todos estos datos que se necesitan, hay veces que es necesario poner en marcha diferentes fuentes de datos. Entonces, como decíamos, en esta sección lo que buscamos es dar una serie de orientaciones prácticas que pueden ser útiles para, si os preguntáis dónde empezar. Y al realizar este análisis, pues tenemos dos tipos de preguntas clave en mente. La primera es, con mi sistema fiscal actual y la actividad de las multinacionales que tenemos, ¿cuál es mi exposición de la jurisdicción a impuestos complementarios? Es decir, que teniendo status quo, ¿no?, con el marco actual que tenemos. Y la segunda es un poco a futuro, es decir, con cómo afectarán mis incentivos fiscales, los que tengo ahora, en una situación post-GloBE, en la que el impuesto mínimo global esté ya instaurado en los distintos países, cuál es mi capacidad como jurisdicción para promover la inversión. Entonces, para resolver estas dos preguntas, hay una serie de pasos claves que hemos identificado que es importante seguir. El primer paso clave es coordinar las distintas partes interesadas, es decir, las distintas autoridades que otorguen incentivos fiscales, Ministerio de Finanzas, autoridades de zonas económicas especiales, etc. La segunda es evaluar cuál es la posición de la jurisdicción, basada en esa perspectiva global. El tercer paso es enfocarnos en el impacto de GloBE en los incentivos fiscales que se ofrecen. La cuarta es analizar, basado en los contribuyentes que están actualmente en la jurisdicción, cuál sería la exposición de la regla GloBE. Tenemos en cuenta ese nivel jurisdiccional en el que la actividad de las empresas nos va a dar pistas sobre el nivel de sustancia que tienen y cuál sería el porcentaje de beneficios que pueden estar sujetos al impuesto mínimo. Y finalmente, para poder llegar a hacer el análisis, es importante desarrollar esta infraestructura de datos que va a tener beneficios más allá de este análisis.
dar varias pinceladas. En la primera parte, como hemos dicho, coordinar las partes interesadas es clave para, no solamente para asegurar que haya una cohesión entre todas las autoridades competentes, sino que también nos permite una visión global teniendo en cuenta todos los incentivos y no solamente parcialmente, si por ejemplo nada más que está el Ministerio de Finanzas involucrado y no las demás agencias, y también da una visión más cohesiva de cómo diseñar política fiscal en un futuro. Es decir, muchas veces la parte relativa o más cercana al Ministerio de Finanzas, a Hacienda, están mucho más familiarizados con la regla GloBE y es algo que puede ser no tan conocido para autoridades que estén más cercanas a la promoción de la inversión. Por lo tanto, esa familiarización de las distintas agencias con la regla GloBE, esa sensibilización interna es un punto clave no solamente para tener eso, como he dicho, facilitar la reforma de los incentivos fiscales, sino también para para que sea todo más fácil a la hora de crear políticas fiscales que puedan servir o que sean efectivas después de GloBE. En cuanto a evaluar la exposición, importante también tener en cuenta, como he dicho, las características de la jurisdicción. Una parte importante es elaborar un inventario de los tipos de incentivos fiscales al impuesto de sociedades que se otorgan en la jurisdicción. Una vez que tengamos esa lista de incentivos fiscales, que generalmente no está completamente disponible, particularmente si hay esa fragmentación entre agencias, analizar cuáles son los incentivos fiscales que están más utilizados y qué tipo de diseño tienen estos incentivos fiscales, porque vamos a intentar categorizar los incentivos fiscales en función del riesgo que estos supongan para crear impuestos complementarios. Y en eso, ¿qué tipo de factores vamos a tener en cuenta? Pues justamente los 4 factores que Clara ha estado explicando, es decir, cuál es el instrumento fiscal, a quién van dirigidos los incentivos, existen limitaciones, qué tipo de gasto, qué tipo de ingreso tiene sustancia económica, es un incentivo fiscal que está orientado a determinadas categorías de gasto o de ingresos. Todo ese tipo de factores que hemos discutido anteriormente son los que vamos a tratar en ese punto. Y el cuarto paso sería, una vez que tenemos ese mapeado de los incentivos fiscales con respecto a cuál es la exposición de cada uno de los incentivos a la regla GloBE, estudiaríamos cuáles son, basado en la actividad de las multinacionales en el país, cómo sería la exposición dada a las multinacionales que están actualmente operando. Si tenemos a multinacionales que tienen mucha sustancia económica, por ejemplo, estamos hablando por ejemplo, en determinadas industrias que se dedican a la manufactura, tendrán mucha cantidad de actividades de activos tangibles, de sustancia económica, el impacto en esas multinacionales será menor. Por lo tanto, entender qué tipo de multinacionales, si están en el ámbito de aplicación o no, y si están en el ámbito, qué tipo de actividad va a ser clave. Y finalmente, para soportar este análisis, digamos, para apoyar este análisis, es importante también tener una infraestructura de datos. Y esa infraestructura de datos no está normalmente completamente disponible. Y esto es porque hay veces que tenemos información parcial, por ejemplo, en las declaraciones de impuestos sobre qué tipo de incentivos se utilizan. Hay veces que el nivel de agregación es muy grande, por lo tanto, incluso mirando las declaraciones de impuestos no somos capaces de ver qué tipo de incentivos fiscales las empresas están utilizando, qué cuantía utilizan, o información detallada sobre cuándo empezaron a aplicar este incentivo, cuánto tiempo le queda. Y tenemos que intentar formar esas bases de datos, digamos, que pueden venir de distintas autoridades, por ejemplo. Entonces, los pasos claves para crear esta infraestructura de datos, tenemos que recabar información en 3 ámbitos. El primero, identificando las filiales de multinacionales que estén en ámbito de aplicación. Ya esto en sí tiene una complejidad, si no, por ejemplo, no hay información país por país que esté disponible en el país en cuestión. El segundo paso es la información sobre el uso de incentivos fiscales. Como decía, a veces está muy agregada y no tenemos información completa o está en distintas bases de datos de distintas agencias. Y la tercera, información sobre la sustancia económica de las multinacionales, que generalmente requiere una visión sobre los estados financieros.
y que salvo que tengamos una declaración país por país también es difícil recabar. Por lo tanto, esas tres, construir esa infraestructura de datos toma tiempo, pero nos va a poder dar una visión mucho más global del tipo sobre la posición de la jurisdicción al impuesto GloBE y también qué tipo de respuesta sería pertinente que la jurisdicción considerara en prepararse para la aplicación de las reglas GloBE. Como he dicho, esto lo voy a hacer esta parte un poco más corta y voy a concluir un poco con el tipo de mensaje, o sea, con la reflexión realmente de este seminario y cuáles son los puntos claves que nos gustaría que recordarais. La primera es que las reglas GloBE realmente no van a impedir que se otorguen incentivos fiscales. Lo que sí va a cambiar es la forma en la que vamos a poder otorgar esos incentivos fiscales y lo generosos que esos incentivos fiscales van a poder ser. Es decir, van a establecer un límite mínimo que todas las empresas multinacionales van a tener que pagar en cada uno de los países. Y esto tiene unas ventajas excepcionales que son que va a limitar esa competencia entre jurisdicciones por otorgar incentivos fiscales, va a disminuir el traslado de beneficios y va a ayudar a que haya un mayor espacio fiscal realmente para que los gobiernos operen y utilicen esa nueva recaudación para realmente invertirlas en otro tipo de factores que son incluso más importantes que los impuestos a la hora de que lo consideran los inversores, es decir, el capital humano, las infraestructuras, todo ese tipo de factores van a ser incluso más relevantes. Sin embargo, todas estas ventajas con las que viene GloBE también tiene como ese punto en el que estamos ahora, que bueno, el sistema va a cambiar, estamos ante un nuevo orden internacional, entonces implica que cosas que hacíamos antes, por ejemplo, incentivos fiscales que otorgábamos antes, ya no van a poder funcionar. Por lo tanto, es importante que haya ese impulso a la reforma fiscal, a reevaluar los tipos de incentivos que estamos utilizando, si son pertinentes, si no son pertinentes, si van a seguir siendo efectivos después de GloBE. Y estas opciones de reforma o estas opciones de actuación, como hemos dicho, va a ser muy específica para cada jurisdicción, porque cada jurisdicción, dependiendo de su sistema fiscal, dependiendo de las multinacionales que operen, dependiendo de los tipos de incentivos que ofrezcan, pues se van a ver más o menos afectados por las reglas GloBE. Hemos dicho, como hemos visto anteriormente, qué incentivos fiscales se van a ver afectados de distintas maneras. Una gran importancia de los incentivos fiscales basados en el gasto, por esa cercanía a la sustancia económica en la jurisdicción y esa exclusión que tiene la regla GloBE o esa consideración que tiene la regla GloBE de la sustancia económica hace que este tipo de incentivos vayan a estar más protegidos o vayan a seguir siendo efectivos después de la aplicación de la regla GloBE. Hay muchos incentivos que van a estar completamente, que van a seguir siendo útiles, por ejemplo, o se van a seguir teniendo su efectividad al 100%, como por ejemplo la amortización acelerada, y hay otros que el valor de esos incentivos van a verse muy afectados. Por ejemplo, estábamos hablando de los incentivos de las vacaciones fiscales que son, o las exenciones totales que son muy comunes. Por lo tanto, es importante reflexionar un poco sobre qué características de incentivos fiscales o dónde van a seguir siendo efectivas post-GloBE, teniendo este punto en consideración. Finalmente, un punto que es importante decir es que la reforma fiscal, digamos, estamos hablando del uso de incentivos fiscales, de la necesidad de evaluar, de la necesidad de reforma fiscal, y esto es muy importante, pero entendemos también que la reforma fiscal puede tardar tiempo. Entonces, una de las posibles respuestas a corto plazo es que los países deberían de considerar es la introducción de lo que se llama QDMT en inglés, que es un impuesto mínimo nacional complementario cualificado. ¿Y por qué esto es importante? Porque el QDMT lo que te permite es recaudar en prioridad el impuesto complementario o el top-up tax, el impuesto complementario de la jurisdicción
en la que la GMNI está operando. Es decir, yo soy el país A, que tengo unas vacaciones fiscales, hay una cantidad de impuesto mínimo de 100 euros. El establecer un impuesto mínimo nacional complementario cualificado implicaría que yo como país me puedo quedar con esos 100 euros en lugar de la empresa matriz o otras jurisdicciones. Por lo tanto, no es excluyente, es decir, el QDMTT no es una exclusión de que no haya que reformar los incentivos fiscales, porque el problema sería que nos quedaríamos con incentivos fiscales que no van a ser eficaces, pero sí nos da una respuesta a corto plazo para asegurarnos de que protegemos la base tributaria. Muchísimas gracias por las preguntas que nos habéis enviado. Pueden agruparlas más o menos en 3 tipos de preguntas. La primera es relacionadas a cómo las reglas GloBE afectarían a la inversión. Leo algunas de las preguntas por si reconocéis vuestra propia pregunta. ¿Cómo pueden los gobiernos equilibrar la necesidad de atraer inversiones extranjeras con garantizar una carga fiscal justa? Nuestros países tienen una falta de infraestructura o de inversiones y dependemos de inversores extranjeros. Los impuestos es una de las principales preocupaciones, como hacemos ahora. En este tipo de preguntas yo creo que es importante reconocer que aunque los impuestos no parezcan que es el principal factor, realmente es uno solamente de los factores que promueven que los inversores vengan a una jurisdicción. Es importante decir que no todas las multinacionales están afectadas, es decir, que todavía puede haber inversión extranjera que venga de otras multinacionales que no estén afectadas al ámbito. No todos los incentivos fiscales, estamos hablando de algunos incentivos fiscales que van a estar muy severamente afectados y que vamos a necesitar evaluar y vamos a necesitar reformar, pero también hemos hablado mucho que todo esto, que el impacto de GloBE en la actividad de las multinacionales que operan en vuestra jurisdicción va a depender mucho de qué tipo de MNI son, si están en ámbito o no, qué tipo de actividades, si tienen sustancias, si no tienen sustancias, cuántos son, si son MNI con muchos beneficios, digamos, y poca sustancia, obviamente el impacto va a ser mayor. Pero digamos, cuanto más sustancia tenga en la jurisdicción, más protegida está la multinacional en ese sentido, más protegida está del impuesto GloBE. Un punto que es esencial es que hay un cambio de tendencia realmente, porque el GloBE se aplica en todos los países, es decir, ahora mismo ya no estamos en la circunstancia de si yo reformo mi incentivo y ahora en lugar de darle una tax holiday le doy una reduced rate de 15% o algo, o un tipo reducido de X, la empresa multinacional se puede ir a otra jurisdicción. Es que el problema era que no se puede ir a otra jurisdicción para obtener el beneficio fiscal que tenía anteriormente. Entonces es un cambio de tendencia que también tenemos que reconocer, es decir, no estamos jugando con las mismas reglas que antes. Por lo tanto, esa limitación de la competencia fiscal de la que hablábamos es algo que es muy importante a la hora de entender que el que se mude la empresa de la jurisdicción donde está ahora a la jurisdicción de al lado no va a impedir que el trato para la regla GloBE sea exactamente el mismo y que estén sujetos al 15% igualmente. El segundo bloque de preguntas era más sobre el tipo de incentivos fiscales, ¿no? Y nos preguntabais cómo van a afectar las reglas GloBE a las zonas de actividad económica en los países en desarrollo, cómo se afectan los incentivos al gasto, cómo afectan a incentivos específicos a las industrias. Un poco es lo que habíamos respondido antes, ¿no? Todo depende de cómo esté ese impuesto diseñado, digamos, cómo sería este impuesto diseñado y cuál sería el tipo de instrumento, cuál sería el tipo de los niveles de sustancia que requiere, y todo eso entra dentro de las características de diseño que tenemos que tener en cuenta. Y el tercer bloque de preguntas que nos hacíais va más orientada hacia la reforma. Nos preguntabais, por ejemplo, cuáles serían las estrategias para impulsar las modificaciones de los incentivos fiscales y las normas, si va a significar que vamos a tener menos incentivos fiscales o que los países van a reformar. Nos preguntabais si creíamos que era mejor o si es mejor reformar incentivos fiscales o introducir un impuesto mínimo nacional calificado.
En esto es un poco lo que estábamos hablando al final, rápidamente. Las respuestas pueden ser múltiples y todo dependerá del grado de exposición de cada una de las jurisdicciones. Claramente hay una parte que hemos dicho, hay una necesidad de evaluación, hay una necesidad de reforma de los incentivos fiscales. Puede ser que esto sea algo más a largo plazo. El impuesto mínimo nacional calificado es algo que puede ser y puesto en marcha desde ya, para intentar que ese impuesto mínimo que coleccionemos no se vaya a otras jurisdicciones, digamos. Entonces eso puede ser un primer paso que no va sin el segundo paso, que es esa reconsideración, de esa reevaluación y esa reforma de los incentivos. ¿Por qué? Porque si introducimos un QDMTT y ya no reformemos los incentivos fiscales, nos quedamos con incentivos fiscales que puede ser que no se utilicen, que no sirvan para nada, ¿no? Entonces tenemos el coste de administrar un incentivo fiscal que ya no sirve para nada, una política fiscal que ya no es efectiva y un QDMTT que también lo estamos administrando. Entonces hay una parte que es esencial que se haga. Y como hemos dicho anteriormente, el hecho de que más y más países estén introduciendo las reglas GloBE y el hecho de que permita ese mayor espacio fiscal son ya razones de peso para promover, o son razones para que entiendan los responsables políticos que es necesario actuar para proteger la base tributaria y que nadie recoja ese incentivo fiscal, y para realmente hacer entender que es que la dinámica ha cambiado, que ahora cuando más países introduzcan este impuesto mínimo, realmente más y más este 15% es cada vez más y más real, y por lo tanto hay una necesidad de estar realmente al frente del vagón y no a la cola. Por lo tanto, con esto más o menos os agradezco infinitamente vuestra atención y vuestras preguntas por adelantado, y le pasamos el floor a Jackie para que introduzca la encuesta. Muchas gracias a todos.